Hola de nuevo, les saluda Iván y este es el segundo video que llevaremos en este curso, el tema 2.2, actualización, modificación y eliminación del esquema de la base de datos. En este video vamos a hablar sobre cómo crear tablas, sobre cómo modificar los atributos que tenemos dentro de las tablas y también, por supuesto, cómo eliminar las tablas que tenemos en alguna base de datos. Claro de que alguien que desarrolle su base de datos no creo que esté a cada rato actualizando o eliminando tablas de la base de datos, por supuesto que no. Sin embargo, es importante que todos los que ven este video tengan el conocimiento necesario para poder realizar estas acciones, puesto que no se sabe en qué momento podamos llegar a utilizarlo. Sobre todo el de la eliminación y el de la modificación, porque el de la actualización sí lo vamos a estar utilizando todo el tiempo, porque tendríamos que crear tablas en una base de datos, tablas sobre tablas sobre tablas sobre tabla. Así es que, sin más, vamos a comenzar a ver este tema, el tema 2.2. Recordemos lo que vimos en el video pasado. Estuvimos viendo las cláusulas básicas para crear una base de datos, para describir las tablas, para mostrar las mismas tablas, para ver el código que se aplicó en cada una de las tablas. Todo esto vimos, pero en este video vamos a aprender cómo crear las tablas en una base de datos. Aquí tenemos en este documento PDF la sintaxis básica para crear una tabla. Aquí la vemos. La sintaxis básica es create table, el nombre de la tabla, que podríamos ponerle, por ejemplo, nombre tabla. Le abrimos el paréntesis. Dentro del paréntesis tienen que ir definidos los demás atributos. Le damos un atributo de ejemplo attrib1, un tipo integer, y definimos que no sea nulo. Creamos otro atributo. A este le decimos que sea un varchar y le decimos que no acepte valores nulos. Cerramos el paréntesis, le damos punto y coma y la tabla ha sido creada. La tabla ha sido creada. Entonces, a partir de aquí nosotros debemos conocer cuál es la sintaxis básica para crear una tabla. Noten ustedes que yo estuve utilizando, por ejemplo, el tipo de dato entero y el tipo de dato varchar. En este trozo de texto se nos está explicando algunos de los tipos de datos más usados en MySQL. Tenemos el varchar, que almacena cadenas de caracteres variables. Tenemos el entero, que acepta hasta este rango de números, de enteros. Tenemos el float, el double, tenemos el decimal, tenemos el date, tenemos el year, que es del año, entre otros tipos de datos, entre varios tipos de datos que tenemos. Sin embargo, estas que ustedes ven acá son las más usadas, pero también existen otras como el boolean, que acepta solamente dos datos. Tenemos también el time stamp, que es para mostrar la fecha junto con la hora e incluso las centésimas que está recorriendo la hora, entre otras. Estas son muy importantes también. Estas que les escribí en el blog de notas también son muy importantes, pero no lo usaremos durante este curso. Más prácticamente usaremos estas dos que estoy señalando en este momento, el varchar y el integer. Sin embargo, repito, no significa que nunca jamás van a utilizar las demás. Por el contrario, las van a utilizar también. Muy bien, pues ya vimos la sintaxis básica para poder crear una tabla. Esta es la sintaxis básica. Y a partir de aquí ustedes pueden ir creando sus tablas conforme la tengan definida en su modelo entidad relación. Van a ir creando sus tablas
van a ir definiendo cuáles van a ser las especificaciones de cada una de sus tablas, y de esta forma ustedes van a tener creada su base de datos por completo. Por supuesto que durante el curso de los videos vamos a ir creando más tablas, vamos a ir aplicando los tipos de datos, vamos a ir conociendo algunos extras que tendremos en cada uno de los campos. Y así es que no se preocupe, porque esta creación de la tabla a primera vista parece muy simple, pero en realidad en este curso vamos a estar aplicando más y más conocimientos, de tal forma que usted sea el más beneficiado de todo esto. Bueno, lo siguiente a ver sería cómo cómo modificar una tabla. Aquí en esta parte ya tenemos nosotros creada la tabla, pero ¿qué pasa si en un momento dado nosotros nos confundimos? Probablemente no sea el tipo de dato que hayamos elegido de verdad, o no sea el verdadero nombre del atributo. Pues entonces tendríamos nosotros que modificar el valor del atributo, el tipo de dato o el nombre incluso del atributo. Para hacer esto, entonces tendríamos que utilizar la sentencia alter table. Alter table, el nombre de la tabla, que en este caso yo le puse nombre tabla para un ejemplo, el nombre de la tabla, y enseguida nosotros ponemos el nombre del atributo, no sin antes, por cierto, poner la sentencia change. Y ahora sí, el nombre del atributo que queremos cambiar. Queremos cambiar, por ejemplo, el atributo attrib1, y ponemos un espacio y enseguida escribimos el verdadero nombre que debería tener nuestro atributo. Vamos a cambiarlo a atributo 1. Escribimos los mismos, las demás especificaciones, integer 10, not null, y después punto y coma, y tenemos un error. Sí es cierto, es que aquí yo le puse integer y era integer. Así es como se ha creado el atributo, o se ha modificado el nombre del atributo. Si nosotros volvemos o le decimos a MySQL que nos muestre el diccionario de datos, escribimos desc, el nombre de la tabla, y vemos que el nombre del atributo se ha cambiado. Pero no solamente podemos cambiar el nombre del atributo, también podemos cambiar el tipo de dato, inclusive. Podemos cambiar la longitud y podemos decir que no sea not null. Le damos enter y dice que el campo atributo no existe, y esto es cierto porque es atributo 1. Ahora sí, la tabla ya tiene una columna modificada, lo vamos a ver. Ahí está, atributo 1, varchar 45, ahora sí acepta valores nulos. También nosotros podemos utilizar la sentencia alter table para agregar algún campo en nuestra tabla. Supongamos que se nos olvidó agregar algún campo en nuestra tabla, entonces podemos utilizar esta sentencia alter table en lugar de eliminar nuestra tabla y luego volver a crearla con el atributo nuevo. No, eso es posible evitarnos ese rollo y utilizar la sentencia alter table. Escribimos enseguida el nombre de la tabla, que es nombre tabla. Después ponemos un espacio y la sentencia add, y entre paréntesis escribimos el nuevo atributo, que vamos a ponerle attrib3. Escribimos el tipo de dato, la longitud, y le decimos que no acepte valores nulos. Luego escribimos punto y coma
y listo. El campo se ha creado correctamente. Para comprobarlo hacemos una descripción de la tabla nuevamente y ya tenemos el atributo número 3 con el tipo de dato y la longitud que nosotros especificamos. Le dijimos también que no aceptar valores nulos y ahí lo pueden ver ustedes muy claramente. También en este punto, en este tema, se nos aconseja que nosotros estudiemos cómo eliminar una tabla, y por supuesto también puede ser eliminar una base de datos. Bueno, para eliminar una tabla es muy fácil, solamente ponemos drop table y el nombre de la tabla, que en este caso sería nombre tabla. Eliminamos y la tabla ha sido eliminada de manera correcta. También podemos eliminar incluso la base de datos, drop database, y el nombre de la base de datos, que al principio le pusimos base datos, y ahí está. Si nosotros volvemos a consultar nuestras bases de datos, en esta lista ya no se va a encontrar de ninguna manera la base de datos base-datos, ya no está acá, ya se ha eliminado de manera correcta. Muy bien, pues con esto termina el video de esta ocasión, así es que espero que hayan notado la diferencia que existe entre las diferentes cláusulas y lo que podemos hacer con cada una de ellas. En el siguiente tema vamos a estudiar ya la unidad número 3, el lenguaje de manipulación de datos. Aquí ya vamos a insertar datos, vamos a eliminar registros, vamos a modificar los mismos registros, vamos a consultar registros y claro, esto lo vamos a ver video por video para que esto pueda ser de forma más clara. Yo te pido que conforme vayamos transcurriendo los videos, tú también vayas escribiendo probablemente en un papel, en un cuaderno, o tal vez vayas pasándote directamente a MySQL a escribir las cláusulas que estamos viendo en este curso. Te pido que no veas simplemente, sino que te pongas a practicar, porque es importante practicar. Practicar nos va a servir bastante para que podamos llegar a conocer muy a fondo estos temas, estas cláusulas, que sin la práctica sin duda alguna se nos va a olvidar en un tiempo futuro. Así es que echémosle ganas, practiquemos y no dudemos en ningún instante incluso en inventar cosas para que podamos nosotros aprender más sobre estas cláusulas. De momento eso es todo y hasta la próxima.